Bueno, en nuestro primer resumen le dábamos cuenta del estudio de Mexicanos Primero sobre lo que ha sucedido con la enseñanza en estos tiempos de COVID. Y vamos a hablar al respecto con David Calderón, para que nos comente cuáles son los principales hallazgos. ¿Cómo estás, David? David es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. ¿Cómo estás, David? Buenos días, Pascal. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de saludarte. Pues sí, efectivamente, lo que encontramos es muy preocupante, aunque confirma lo que sospechábamos, que a distancia prácticamente el aprendizaje es nulo. Es Uh -huh. decir, aquellos chicos que estuvieron durante los últimos meses, estuvimos siguiendo a un grupo representativo de los estudiantes de escuela pública de 10 a 15 años, y Uh entonces entre abril y diciembre, quienes permanecieron en su casa y no tuvieron presencia en la escuela, en el caso de matemáticas, tuvieron retroceso en el aprendizaje, es decir, lo que podían resolver en abril ya no lo pudieron resolver en diciembre, han ido perdiendo práctica, han ido perdiendo comprensión de las cosas porque no ejercitas, y en lengua apenas se mantiene, mientras que quienes van incluso solo un día a clases presenciales tienen ganancias en el aprendizaje, aunque en global estamos todos muy, muy atrás y de forma muy preocupante. Bueno, pues sí, son datos terribles. Digo, se entiende la situación de dificultad que se ha enfrentado porque, digamos, ir a la escuela implica pues estar en un aula, a veces no bien ventilada, implica utilizar el transporte público muchas veces para llegar a la escuela. Todo esto que se entiende, pues también hay que ponerlo a un lado de lo que no podemos considerar como aceptable, que es pues que se pierdan capacidades para, por ejemplo, realizar ejercicios matemáticos o capacidades para expresarse. ¿Y cómo podemos lograr, digamos, en un ambiente de seguridad que no se pierda el aprendizaje, David? Justo lo que nosotros hemos propuesto es, por así decirlo, revertir el flujo de la presión. Parece Uh que -huh. la presión es del presidente y de la secretaria de Educación para completar sus PowerPoints de las conferencias de la mañana, pero debieran ser las familias las que exigieran que en cada escuela estuvieran las 5 Uh -huh. condiciones: el agua, y por supuesto los sanitizantes, que estuviera el aire, la ventilación, los Uh cubrebocas. -huh. Les ganamos un juicio a salud y a CEP para que entreguen cubrebocas a maestros y alumnos, porque Uh -huh. obviamente puede ser un costo difícil. Hay 14 Sí. mil millones de pesos en la escuela es nuestra, Uh y -huh. sin embargo se quiere transferir el peso de arréglate el transporte, arréglate que la escuela no esté preparada y deja a tus niños en casa, pero eso sí, ya regresen y no los tengan jugando videojuegos. Sí. Decía estos 5 factores: agua, aire, el apoyo socioemocional, la recuperación de aprendizajes y Uh finalmente -huh. la participación, para que sea la comunidad la que encuentre las mejores maneras de espaciarse en la escuela también en el tiempo. Hay comunidades que lo han hecho, por ejemplo, para ir 5 días a la semana, pero solo la mitad del tiempo se deja que pase la carga viral y llega un, por así decirlo, segundo turno. Cada escuela es diferente, cerrarlas todas de golpe o abrirlas todas de golpe es mala idea, así Uh que -huh. el punto es, exijamos, porque el aprendizaje que se pierde va en contra de los derechos de los niños. Claro. De acuerdo con los datos que tienen ustedes, ¿qué porcentaje de los niños de educación básica ha regresado, si no plenamente, por lo menos a un número de horas aceptable de manera presencial? Mira, en diciembre, cuando nosotros hicimos el corte, habían regresado 51%. Uh -huh. Estas 4 semanas que han pasado, de los reportes que tenemos sin que sean precisos, por supuesto no se acercan en nada a los números de la Secretaría. Nosotros estamos estimando, pero es conjetura, que son unos 7 u 8 millones y no los 14 que está diciendo, contra 23 posibles. Es decir, estamos abajo de 1 de cada 3 niños que esté yendo a la escuela en algún formato presencial.
O sea, bajó de diciembre a enero la Sí, presencia, sí. sí, sí, Qué sí, terrible. ¿Y muy, esto muy, tiene que ver con Omicron? sí, muy dramáticamente porque se dieron contagios en las casas de los chicos, pero sobre Ujú, todo la preocupación de las familias porque no ujú, se pensaron rutas especiales de transporte ujú, público, porque no se pensó en escalonamientos, sino ujú, sencillamente dejar la escuela abierta, pues no le da confianza a las familias y ha ujú. habido entonces esta falta de presencia y en algunos estados pues han seguido posponiendo la apertura, que tampoco es positivo porque es bueno tener cuidados, pero no cerrar todas las escuelas. Es un tema de escuelas por escuelas. Hay escuelas que probablemente no deben abrir todavía por donde están en un foco de contagio en una localidad, pero otras debieran ya estar abiertas y tener todas las del estado cerradas es muy, muy mala idea. ¿Por qué fracasó la educación a distancia? ¿Porque los programas no eran buenos? ¿Porque pues muchos chicos no tenían una televisión o una computadora para seguir las clases? ¿Cuál fue la razón o las razones por las que se dio este retroceso? Son básicamente tres, Pascal. Una es precisamente la falta de implementos o de conexión. Mm, Hay que recordar que la televisión de Aprende en Casa sí corrió por canales de televisión comercial, pero mm, en los subcanales que son digitales, es decir, se requería un aparato digital para eso. sí, La segunda dificultad tuvo que ver con la organización de las familias, ¿no? Dar mm, 50 minutos por día para un niño, después en la última versión, en la 3 ya fueron 100 minutos por niño, eh, ujú, fue por un lado muy poco comparado con las 4 o 5 horas que podían o debían estar en clase y ujú, además sin hacer una propuesta de cómo organizarse en casa si había ujú, varios niños en claro, distintos grados. Y sí, finalmente, y el punto central es, no se acompañó la estrategia del trabajo de los maestros propios de los niños. Mandaron a ujú, los maestros a la banca, los dejaron nada más de notarios y verdugos a recoger tareas y a poner calificaciones, ujú, pero quien está exponiendo en televisión, si para los adultos tiene muy bajo rendimiento en aprendizaje, que solo ujú, estés en un esquema unilateral, para los sí, niños es fatal, ¿no? Estás sin tu maestro y sin tus pares, que son pues los sí, dos factores de contexto que más contribuyen a la ujú, comprensión. Entonces, fue una larguísima exposición de muchas jornadas de televisión que sí, tuvieron muy bajo resultado en el aprendizaje que podemos demostrar. Nuestros datos los retomó ujú, UNICEF, UNESCO y Banco Mundial porque son la única evaluación sobre ya. aprendizajes que hay para México. Pues David, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Vamos a seguir este tema con mucha atención. Gracias. Gracias, Pascal. Muchos saludos. Gracias. David Calderón es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.